Hola a todos, bienvenidos a mi canal. Hoy les traigo un video un poco diferente y pienso que a lo mejor no va a tener tanto éxito porque la mayoría de mis suscriptores hablan puro inglés, pero les quería traer un video a mi audiencia que sí habla el español. También trataré de ponerles subtítulos al video, así que no se preocupen. Entonces, ¿de qué voy a hablar en este video? Pues de la nueva película Roma que se dio a conocer en Netflix en este año 2018, pero que también está en unos cuantos cines, así que les sugiero que chequen por línea si está en un cine cerca de ustedes. Pero luego, esta película fue escrita y dirigida por el reconocido Alfonso Cuarón, que también ha hecho otras películas como Y tu mamá también, que es una de mis películas favoritas, Gravity, Children of Men y más. La totalidad de la película es en blanco y negro y aunque hasta en estos tiempos muchos directores toman una opción artística en hacer sus películas sin color, nos damos de cuenta una hora en la película cuando nos da contexto que la primera mitad fue en el año 1970 y la última mitad tomó lugar en 1971. Entonces siento que lo blanco y negro le dio el sentimiento antiguo. Esta película se trata sobre una sirvienta en México que se llama Cleo y trabaja para una familia rica, se puede decir. Ella al lado de su amiga Adela hace todo en la casa de esta familia. Limpia, recoge a los niños de la escuela, les cocina y hasta les da las bendiciones para dormir a los 4 niños. Muy rápidamente nos podemos dar de cuenta que Cleo es como una segunda mamá para estos niños. Un día el señor de la casa se va y su esposa Sofía trata de guardar este secreto hacia los niños en caso de que regrese su esposo. Simultáneamente Chloe se está dando de cuenta que está embarazada y le decide decir a Sofía pensando que la va a correr, pero en vez Sofía la lleva a una doctora quien es su conexión. La doctora le dice que sí tiene encargo y que la fecha de nacimiento va a ser en junio. Pasa tiempo y un día Cleo y la abuela de la familia estaban en una tienda comprando una cuna para el bebé y en ese mismo día pasó la verdadera historia que fue el halconazo o que también se llama el masacre de Corpus Christi. Lo que pasó es que muchos estudiantes se murieron por sus protestas para una democracia y el mismo gobierno estuvo detrás de esto. Este fue uno de los puntos más interesantes para mí porque Cuarón usó historia de México para contar otra historia y depicta la verdad de este tiempo en México, que para mí fue algo genio. Entonces luego pasa más en la película, pero ustedes lo van a tener que ver ustedes mismos porque no les quiero dar spoilers o arruinarles la película. ¿Qué es lo interesante de esta película? Bueno, pues me metí a Twitter para ver qué estaba diciendo la gente sobre esta película y vi unos que cuantos tweets diciendo que esta película fue aburrida o que nada pasó. Entonces me estoy preguntando si vieron la misma película que yo. Puedo entender un poco cómo sucedieron estas interpretaciones. Cuarón decidió tomar cosas normales y mundanas y volverlas en arte. Él mismo dijo que fue algo autobiográfico y por lo menos yo no pienso que lo que uno experiencia en la vida es algo aburrido. Como la vida, esta historia da muchas vueltas, pero también a veces la cámara está detenida en cosas tan simples como el cielo o el pavimento o en un vendedor de la calle. Muy parecido a cuando nosotros sentimos que nuestra vida no cambia. Pero luego tenemos momentos en que se revela algo como un embarazo o el término de una relación. Se puede decir que estos eventos se han usado en exceso en las películas, pero lo refrescante de esta película fue que los actores enseñaron el sentimiento de la culpa personal. En teoría no nos debemos de sentir totalmente culpables por algo como un embarazo o tener que decir a los niños que su papá ya no va a estar ahí, pero es algo que pasa y por eso nos sentimos conectados a la película. Enseña algo muy real desde cómo se comportan los niños a la dinámica de la familia.
enseña la inocencia de los niños y el momento cuando dejamos de ser inocentes. Además de estos temas que explora la película, también veo un patrón de contraste, como los dos mundos entre los ricos y los pobres, y lo vemos como cuando al final del día Cleo y Adela se van a su propio cuarto aparte de la casa grande, donde ellas tienen su espacio. O como cuando estaban celebrando al final del año, los empleados de las familias ricas se fueron abajo a tener su propia fiesta. Otro contraste es entre las noticias buenas y malas, y este fue un poco más directamente cuando en una escena enseñaron la familia enfrente que apenas están tratando de digerir las noticias que el señor ya no iba a regresar, y mero atrás de ellos estaba un grupo celebrando una boda. Un poco irónico, pero también enseña que de todo pasa, no importa si eres rico o pobre, van a haber problemas. Y eso es lo que nos trae juntos, como cuando la escena donde se estaba quemando el bosque, salieron todos los empleados, todos los que están celebrando, a tratar de apagar las llamas. Para ser una película aburrida, siento que tiene mucho que dar. Esto es algo que quería mencionar porque noté que a veces me quedaba tan entretenida por la música que usaron, como por ejemplo José o otros artistas clásicos. Fue algo bonito, y como yo crecí escuchando esta música, le dio un toque nostálgico, aunque yo ni había nacido en los 70s. Otra cosa que también fue mucho más allá, pero no menos esperado de Cuarón, fue la cinematografía. El movimiento de la cámara, los detalles y las escenas que se miran que fueron un poco complicadas, como la del océano. Es algo que completa la película, y por eso pienso que merece más de lo que la gente le está dando. ¿Qué son mis últimos pensamientos? Pues a esta película le doy un 10, y pienso que ustedes también la deben de ir a ver. Si no sabían si la querían ver o ni sabían que existía, pues ahora ya saben. Por favor denle un like a mi video y suscríbanse a mi canal porque me ayuda mucho. Pienso que sí voy a hacer más videos en español en el futuro, así que si se suscriben pueden ver esos videos. Escríbanme en los comentarios qué pensaron de esta película, o si concuerdan conmigo, o si piensan algo diferente. Me gustaría escuchar sus opiniones. Y eso va a ser todo. Que tengan un buen día o buenas noches. Hasta luego.